Recordemos que historia para su estudio y análisis se divide en historia universal e historia de México. Hoy vamos a ver historia universal, esta parte de aquí, y vamos a ver el tema 1, ¿no? Ya vimos todo esto ayer, sistemas económicos, etcétera, y nos vamos a ver el tema 1 que corresponde a principios del siglo XVI a principios del siglo XVII. Ojo que esto es importante. Me refiero que podemos ver aquí que prácticamente pues estamos hablando de los siglos. Antes de que pase todo esto, yo creo que hay un contexto importante que necesito comentarles, ¿vale? El contexto mundial y las demandas europeas, la necesidad de abrir nuevas rutas. Esto es importante, ¿vale? El contexto quiere decir qué es lo que pasaba en el mundo, o sea que por eso se llama el contexto mundial, las demandas europeas y la necesidad de abrir nuevas rutas. Así que pues vámonos con historia. Y ahorita les digo qué página porque la perdí. Pues no, de hecho no, es la primera página, ¿no? De historia. Quedaría la página 101. Va, comenzamos. Aquí. Ahí está, listo. De principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII, ¿va? Se supone que son 200 años que vamos a ver más o menos de historia para que tengan una idea. 1.1 se llama el contexto mundial, las demandas europeas y la necesidad de abrir nuevas rutas. Este tema trata de explicar, digámoslo así, de explicar prácticamente lo que es por qué, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de que había demandas europeas? Es decir, ¿qué pasaba y por qué fue necesario abrir nuevas rutas? Entonces, lo voy a explicar, voy a explicarlo lo más fácil posible, ¿vale? Nomás déjenme un momentito que abrir mi aplicación para que lo pueda explicar mejor. Y ahora voy, ahí está, listo. Perfecto, ahora sí. Entonces, dice, entre los siglos XIV y XV en Europa, existía una gran demanda de productos provenientes del este. Ojo, el este ya imagino que geográficamente se ubica. La ruta por tierra se convirtió en un transitar sin fin de productos que satisfacía dichas necesidades. El 29 de mayo de 1453, subrayenlo, el Imperio Turco Otomano tomó la ciudad de Constantinopla, con lo cual la ruta comercial por esa vía fue cerrada. Esto provocó que los europeos, principalmente portugueses y españoles, buscaran nuevas rutas para llegar al continente asiático por las preciadas mercancías, ya que dejaron ser seguras las rutas terrestres entre Occidente y Oriente. Voy a explicarles esto. Esto es muy entretenido porque de hecho me gustaría que lo vieran y lo entendieran tal y como se los voy a mostrar. Y prácticamente para eso voy a utilizar no un mapa, más bien por cierto, se fue la luz hace rato aquí en tu pobre casa con acento, ¿no? Y prácticamente, pues, si se va la luz otra vez, pues no voy a transmitir, ¿entiendes? Entonces, quiero mostrarles primero esto. Vale, se los muestro. Na, 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 na. Na, 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 na. Esto que ves aquí, ¿no? En este caso, es Europa, ¿vale? Europa, África y Asia, de este lado. Voy a acercarlo un poquito más. Perdón. Resulta que Europa, que ese es el mundo occidental, a le llamamos mundo oriental. Ojo, si tienen un mapa, pónganle que a Asia se le llama Oriente y a Europa se le llama Occidente. Oriente es porque es el este, Occidente es porque es el oeste. ¿Hecho? Entonces, aquí es de cuenta que está a la mitad. Este es el mundo occidental y este es el mundo oriental. Asia y todo esto, ¿no? Todos los BTS y todo eso, pues son orientales por eso. Y a esto se le llama Medio Oriente. Es la parte de en medio, ¿entiendes? Ahora, voy con ustedes. Antes, obviamente, no estaba dividido así en países. Eran grandes reinos, ¿no? Que empezaban, porque les dije que era el final del feudalismo. Y entonces, ojo, esto es importante. La gente de aquí, que era el imperio visigodo, comerciaba con la gente de acá. Ya empezaban a surgir el nombre de algo llamado burgueses. Ojo, ¿qué eran los burgueses? Eran comerciantes, era gente que venía a comprar aquí, a la India, ¿no? Y pasaba todo esto, ¿entiendes? Y llegaba a Europa. Fíjate cómo llegaba.
Resulta que aquí, lo que ves aquí arriba es Rusia y el imperio ruso. Aquí no ha pasado nadie nunca. No importa la cantidad de muertos que haya, nunca nadie pasa por el imperio ruso, ¿vale? Aquí abajo no se sabía nada, de hecho, piénsalo, no se sabía nada. Y resulta que en esta parte de aquí, la única ruta por la que se transitaba era por el mar, hacia llegar por el Mediterráneo, ¿no? Mar Mediterráneo, para llegar a Europa, o nada más, porque esto pues, estaba lleno de piratas. Así que la única conexión entre Europa y Asia estaba aquí. Chécate cómo todo está aquí, en esta parte. Esto que ven aquí es Estambul hoy en día. Fíjate cómo está cortado, Estambul está cortado, pasa agua por aquí. De hecho, mira cómo está dividido el continente asiático y continente europeo. Y Estambul se supone que entonces se llamaba Constantinopla. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué pasaba? Si te das cuenta, aquí ya está Turquía. Aquí esto se llamaba el Imperio Turco Otomano. Y el Imperio Turco Otomano siempre estaba en guerra con el Imperio Visigodo. Pero los burgueses se la arreglaban para ser amigos de ellos y de ellos. Los burgueses era una clase social que iba en aumento, es decir, cada vez tenían más poder, más conocimiento, más dinero. Hasta que de pronto el Imperio Turco Otomano invade la ciudad de Constantinopla. La ciudad de Constantinopla estaba, pues obviamente era la ciudad más rica y céntrica. ¿Entiendes? Más rica y céntrica de ese tiempo. Entonces, de pronto, la historia habla de que había una muralla, 2 murallas de 30 metros de alto y un foso de 40 metros de profundidad. Entonces, si trepabas una de las montañas, una de las murallas, te caías al foso y luego había que trepar la otra. Era imposible, era una ciudad amurallada que era imposible de penetrar. Sin embargo, se habla de que el Imperio Turco Otomano tuvo ayuda de una nueva arma que era un cañón que utilizaba pólvora y venía de China, ¿vale? Ahora, ojo, esto es importante. Resulta que en ese tiempo el Imperio Turco Otomano se extiende. Es decir, el Imperio Turco Otomano toma la ciudad de Constantinopla, Estambul hoy. Toma la ciudad de Constantinopla y se queda aquí. El Imperio Visigodo, que eran los católicos, intentaron enviar a Grecia tropas, no lo pudieron tomar. De hecho, el Imperio Turco Otomano se quedó con esta parte que es la conexión entre Europa y Asia y se quedó también con toda la parte de aquí, mira, se extendió durante todo esto. Te hablo de 1453, todavía no se descubría América. Ahí te va, que eso es súper importante. 1453 cae Constantinopla, ¿entiendes? La ciudad de Constantinopla y el Imperio Turco Otomano invade todas estas ciudades y se queda con todo esto. Todo el norte de África y toda esta parte de aquí. ¿Qué pasó entonces? Porque tú pensarás, bueno, ya se expandió el Imperio Turco Otomano. Aquí la gente de Europa seguía necesitando telas, seguía necesitando especias, seguía necesitando semillas, seguía necesitando pieles que solo se daban acá, en la India, ¿entiendes? Entonces, Asia y Europa cortaron ese comercio. No permitió el Imperio Turco Otomano que nadie de aquí comerciara con nadie de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo, que esto es importantísimo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que entonces la gente de aquí sigue teniendo demandas, es decir, sigue queriendo cosas y la gente de acá no se las puede proveer. ¿Por qué? Porque el Imperio Turco Otomano no deja pasar. Entonces quedan 2 caminos. El primero, ir por el Imperio Ruso, que aquí te digo que ni el aire pasa si los rusos no dan permiso. Ir por el mar, donde los piratas te quitaban todo lo que tú tenías, porque era el tiempo de los piratas, ¿entiendes? Porque la gente siempre vemos en las películas a los piratas, pero era por eso, porque estaban en todo el mar y se robaban las mercancías, gente que se dedicaba solo a robar, y entonces no era seguro, era carísimo, ¿entiendes? Comerciar entre un lado y otro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que resulta que los españoles y los portugueses intentaron abrir nuevas rutas comerciales. ¿Cómo abrieron nuevas rutas comerciales? Bueno, les explico más o menos cómo funciona. Resulta que, ojo, antes de seguir con esto, quiero que ustedes entiendan a qué se refiere. Resulta que
cuando la Iglesia Católica dominó, es decir, después, ojo, que es importante, después de que cayó el imperio, el imperio romano, ¿no? Chécate, por aquí está, aquí te lo voy a poner. Aquí, mira. El imperio romano cae, ¿ves? La antigüedad clásica es desde que cae el imperio romano hasta la caída de Constantinopla, ¿ya viste? Que fue un gran parteaguas. Entonces, la antigüedad clásica se acaba y empieza la Edad Media. Chécate cómo el imperio turco otomano toma en 1453 la Constantinopla y termina la antigüedad clásica. Pero desde 1476 a 1453, casi 1000 años, dominó en Occidente, es decir, en toda Europa, en toda Europa dominó la Iglesia Católica. ¿Qué pasó? En Grecia, no, todo lo que era Roma, en todo ese tipo de cosas, porque el Imperio Romano pues era todo esto, ¿no? Dominaba el pensamiento. Teníamos a los grandes clásicos, a Platón, a Aristóteles, a Sófocles, gente que pues tenía en su cabeza todo lo que era la filosofía, ¿entiendes? Estaba muy avanzado. Así que, ojo, esto es importante. Cuando llega la Iglesia Católica, empieza a perseguir a todo lo que no sea parte de la Iglesia Católica. Todos los rituales de cualquier otra religión eran perseguidos. De hecho, se hicieron las cruzadas, ojalá puedan estudiar un poquito de eso en historia para que puedan ver cómo funcionaba. Y en ese tiempo empezó a desvirtuarse todo. Quien vio la Catedral del Mar empieza a ver cómo funcionaba. Si de pronto le caías mal a un padre, a un sacerdote, te podía quitar todo. De nada más decir, ese es hereje, ¿no? Y quémenlo, güey, te colgaban, te quemaban vivo solamente por hacer un té de hierbabuena, güey. Porque si Dios quisiera que te salvaras, te habría salvado. Entre las muchas cosas que la gente se inventó en la Iglesia Católica, apareció que la tierra era cuadrada, es decir, plana, no cuadrada, plana. Es decir, la tierra era así, ¿no? Fíjate qué estúpido. Bueno, la tierra era así. Como ellos veían hacia el mar, y tú ves el mar y se junta el cielo con el mar, ellos creían que la tierra era aquí. Y en la orilla de la tierra, se caía el agua. Entonces no permitían que los barcos fueran muy lejos, porque si llegaban allí iban a encontrar monstruos y se iba a caer el barco por la orilla, ¿no? Llegas a la orilla del mar, ¿no? Llegas a la orilla del mar, ¿no? ¿No? Porque ellos decían que la tierra era plana. Entonces, pues si llegabas a la orilla, también ellos decían que el sol era una pelotita, ¿no? Una pelotita que viajaba. Bueno, y si se te ocurría preguntar, si se te ocurría hacer la más mínima pregunta, te quemaban por hereje, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica utilizó la religión católica como un medio de control, ¿entiendes? De todo el pueblo. Entonces, cuando ocurre esto, la toma de Constantinopla, ¿entiendes? Ocurre la toma de Constantinopla, entonces ocurre algo muy, muy significativo. ¿Qué fue? Que como estaban tomando Constantinopla, que era la parte de aquí, el imperio turco otomano, ¿no? Toma Constantinopla y toma toda la parte de aquí. Resulta que este pedacito de aquí, mira, hasta aquí se extendió el imperio turco otomano. Resulta que se les ocurrieron dos cosas. La primera, déjame ponerlo aquí para que lo podamos subrayar y lo podamos ver sin broncas. La primera cosa que pasó fue esto. Chécate. Como nada más había los portugueses y los españoles, resulta que lo que se les ocurre es irse de aquí. Y había dos ideas. La primera era, de los portugueses, que fueron los principales, rodear África. No sabían cuánto medía África. No tenían ni idea de cuánto medía África. Pero la idea era rodear África. ¿Ves? Hasta acá, ¿vale? Hasta llegar a la India.
No sabían cuánto iba a tener África, ¿eh? Y la otra idea, chécate cómo es esto, que es genial, güey. Fíjate, esto es genial. Voy a quitar América, ¿eh? Es que es neta, parece mentira, pero fue neta, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota. Mira, espera, déjalo, voy a quitar y ahorita te digo. Mira, resulta que la idea de los españoles era, ojo, mira, no hay América, era rodear, es decir, salir de aquí, voy a ponerle otro color y todo para que lo veas, salir de aquí, ¿no? De España, de hecho del puerto de Cádiz, que era aquí abajo, y rodear todo el mundo, ¿no? Darle toda la vuelta al mundo para llegar a la India. Ellos, los españoles, no sabían que esto existía tampoco. ¿Entiendes? Que es, pues prácticamente, bueno, lo vamos a ver en la siguiente. Pero ¿qué pasó? Resulta que ellos hacen el viaje y van a dar la vuelta, güey, y descubren un nuevo continente. Esto no existía. Esto no existía. No había esto. En la Iglesia Católica decía, de hecho estuvo en contra de la Iglesia Católica de esos viajes porque decía que si los hacían iban a llegar a la orilla del mundo y se iban a caer. Pero ya había gente que apostaba por el heliocentrismo y apostaba por nuevas ideas. Gente pensante como Galileo Galilei, como Nicolás Copérnico, etcétera, que comenzaba a ver que las cosas eran diferentes. La Tierra no era plana, era esférica. Y podías rodear toda la Tierra para encontrar. La bronca fue que cuando intentaron rodear, se encontraron con América. La idea era venir para acá y encontrar Asia, ¿ves? Aquí abajo, encontrar aquí. Pero no sabían que existía tampoco esto. No tenían ni idea. Entonces, tú haz de cuenta que se va Cristóbal Colón en su viaje, ¿no? Que es así como lo pinta el viaje de Cristóbal Colón. Y resulta que cuando sale de aquí, la idea era girar y encontrar del otro lado esto, que es la India, ¿ves? Entonces gira, se va, no tenía ni idea de cuánto medía la Tierra, y se encuentra América. Encuentra una isla llamada Guananí, ¿no? Que es a donde llegó Cristóbal Colón, y pues se salva, porque si hubiese tenido que recorrer todo el mundo, se habrían muerto de hambre, porque no tenían ni idea de lo grande que era. ¿Entiendes? Solo sabían que se podía llegar. Y de hecho habría llegado primero pues a toda esta parte de aquí, ¿no? Que es Indonesia. Y hasta después habría llegado a la India. ¿Sí me explico? No sabían que existía Indonesia tampoco. Entonces, es la toma de Constantinopla representa un parteaguas en la historia. Porque resulta que Constantinopla era una ciudad que conectaba a Europa con la India. Querían ir a la India porque querían todas las cosas que había ahí. Desde seda, desde comida, desde lo que sea que comerciaban entre un lugar y otro. El comercio seguía. Los europeos seguían queriendo cosas de Asia. Y Asia no podía dárselos porque pues pasaba esto. Y así fue como emprendieron nuevos viajes. Por eso el tema se llama el contexto mundial, las demandas europeas y la necesidad de abrir nuevas rutas. Entonces, sigo. La ruta por tierra se convirtió en un transitar sin fin de productos que satisfacían dichas necesidades. El 29 de mayo de 1453, el imperio turco-otomano tomó la ciudad de Constantinopla. Fue brutal, ¿eh? Ojalá puedan leer un poquito de la toma de Constantinopla y fue asqueroso. El jeque que comandaba el ejército turco-otomano prometió 3 días de saqueo. Hubo violaciones, hubo asesinatos, hubo robos. Y nadie hizo absolutamente nada. ¿Entiendes? Entonces, es asqueroso, ¿no? Quería el jeque quería que el regente de Constantinopla le diera 2 de sus hijos a sus hijos menores para sus prácticas pedofílicas, güey. Y como el rey no quiso, el regente de Constantinopla, pues los mató frente a él. ¿Entiendes? Es asqueroso. En fin. Entonces, esto provocó que los europeos, principalmente portugueses y españoles, buscaran nuevas rutas para llegar al continente asiático por las preciadas mercancías, ya que dejaron de ser seguras las rutas terrestres entre Occidente y Oriente, o piratas o el Imperio Turco Otomano, tú escoges, ¿no? Por su ubicación geográfica comenzaron a explorar el Océano Atlántico.
Los portugueses decidieron rodear el continente africano, que ya se los mostré. Aunque desconocían su contorno, estaban seguros de que era mejor rodearlo para alcanzar Asia. Los españoles, por su lado, financiaron la idea de Cristóbal Colón de cruzar el Atlántico, confiando en las teorías de que la Tierra era redonda. Y así lo hicieron. Y no encontraron la India, pero encontraron América. Estos viajes dieron inicio al periodo de los descubrimientos geográficos y de las colonizaciones europeas en los territorios que descubrieron, así como el comercio global, pues desde entonces los intercambios comerciales incluyeron regiones de todo el mundo. Los descubrimientos trajeron en el viejo continente una gran oleada de situaciones que generaban preguntas, ojo, esto es importante, generaban preguntas a las autoridades establecidas. Esta época fue la caída del feudalismo y el inicio de los grandes reinos que vieron nacer a los gobiernos absolutistas, que ahorita van a ver qué es el absolutismo. Así como un grupo de comerciantes que cada vez tomaba más fuerza, los burgueses, de los que les hablé hace un rato. Esta misma época vio tambalearse las ideas católicas y el final del oscurantismo en Europa. Ya el conocimiento no se podía parar. Ya la Iglesia Católica no podía hacer mucho para que la gente no preguntara, porque resulta que si nosotros somos hijos de Adán y Eva, ¿no? Que hasta ahí está bien. Resulta que cuando va la gente a América, hay gente, bueno, habíamos indios, ¿no? De hecho nos llamaron indios por eso. Nosotros no somos indios, somos americanos. Pero nos llamaron indios porque habían pensado que habían llegado a la India, ¿entiendes? Entonces, llega y se supone que el arca de Noé, pues juntó a unos cuantos hombres y a todos los animales, ¿no? De la tierra. Y llovió 40 días y 40 noches. Oiga, padre, pero hay gente en América. ¿Cómo llegaron ahí? Si inundó la tierra, Dios inundió la tierra y el arca de Noé, y entonces el padre, no son gente, hijo. Pero, padre, tienen ojos, manos y se parecen a nosotros. No, 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 no son gente, hijo. Son animales, son cosas, son criaturas, pero no son gente. De hecho, había una ley, ¿no? Bueno, no una ley, una regla, no una norma que se dictó aquí en la Nueva España, donde decía que no era pecado matar a un indio. Es decir, no era delito si nos mataban. No era pecado. Dios no te iba a castigar, te ibas a ir al cielo aunque hubieras matado a un indio. Porque no era un pecado, porque no éramos personas, no teníamos alma. Güey, así se las gastaba la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, cuando todo esto ocurre, la gente empieza, ¿no? Me explotó la cabeza, güey. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la Tierra no es plana? O sea que, si yo llego a la orilla de la Tierra, ¿no me voy a caer por la orilla? Pues no. Pero seguro que no es plana, güey, porque la Iglesia Católica lleva 1000 años diciendo que es plana. No. Y ahí el embrollo, ¿no? Entonces, nos vamos con el tema 1.2 que se llama Renovación Cultural y Resistencia en Europa. Ojo, el humanismo, sus expresiones filosóficas, literarias y políticas. ¿Qué pasa con estos grandes descubrimientos? Es ¿cómo te explico? Es una manera de entender que con estas nuevas cosas que ocurrían, ya la gente no estaba muy contenta con la Iglesia Católica. Quien ha visto algunos capítulos de la Catedral del Mar, hubo gente que me dijo hoy que ya lo había visto toda, ¿no? Toda la noche ayer. Pero bueno, ojalá lo puedan ver. Entiende por qué. La gente ya no podía soportar tantas atrocidades cometidas por la Iglesia Católica, entre violaciones, entre asesinatos, entre lo que sea, porque el que era parte de la Iglesia Católica, de la Santa Inquisición y eso que lo vamos a ver también, tenía mucho poder. Entonces en sus manos estaba, oigan, ¿saben qué? Vamos a amarrar a esa mujer porque es bruja, ¿no? Vamos a amarrarla y la vamos a sumergir. La dejamos 3 horas y si sale, entonces quiere decir que es bruja.
Y si no sale, entonces quiere decir que nos equivocamos. No hubo registro de nadie que saliera volando. Nunca. O sea que solo se asesinaba porque sí. Porque eras mujer. Lo siento, chicas, eso no es de hoy. Toda la vida ha pasado esto. Entonces, estas nuevas preguntas que se hace la gente al pasar la historia, ¿no? Vienen a traer como consecuencia que la gente empiece a pensar diferente y empiecen a quererse frenar esas ganas de que la gente piense diferente. Y surgen, primero, pues obviamente el Renacimiento, es un renacer de la cultura, donde se empieza a estudiar a los clásicos, o sea, gente que ya pensaba hace 1000 años, te hablo de Platón, Aristóteles, antes de Cristo, ¿no? 400 años antes de Cristo, Demócrito, por ejemplo, etcétera. Ya tenían pensamientos de pienso, luego existo, de todo lo que es la filosofía. La gente empieza a verlos porque de hecho se abre al mundo la imprenta tipográfica hecha por Gutenberg, ¿no? Ya había imprentas antes, pero no la imprenta tipográfica, que fue una revolución muy grande, donde se imprimían muchos libros de todo tipo. Entonces, esos libros no nada más se imprimieron, sino que se podían traducir, estaban escritos en latín y hubo una parte de las personas que tenían ese conocimiento, porque todo el conocimiento lo tenía la Iglesia Católica, todo el conocimiento que había lo guardó y lo prohibió para la gente. Entonces, hubo gente que empezó a ver esos libros, empezó a traducirlos porque la gente ya no hablaba latín, hablaba alemán, hablaba catalán, hablaba español, hablaba euskera, hablaba todos los dialectos de Europa, pero ya latín no, variantes de latín, pero ya latín no. Entonces los empiezan a traducir al francés, al alemán, al inglés, al español, al catalán, etcétera, y la gente empieza a leerlos. Y es empezar a leer, ojo, el conocimiento es poder, güey. Ya no podía frenar el conocimiento de la Iglesia Católica. Por mucho que matara gente, había gente que seguía. De hecho, tuvo que prohibir libros la Iglesia Católica, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver en este tema. A finales de la Edad Media, surgió una corriente en Europa, principalmente en Italia, llamada humanismo, que fue un movimiento intelectual con fundamento en la recuperación del ser humano como eje central de la reflexión filosófica y el debate en contraposición de la idea medieval en la que el centro del mundo era Dios. No se aceptaba otra cosa más que Dios era el centro de todo, ¿vale? Y entonces ahora surge el humanismo, donde ya no se tiene el teocentrismo como estaba antes, ¿no? Que Dios era el centro de todo, sino en el humanismo ya se hablaba de que el hombre era el centro de todo, ¿vale? Entonces, una de las características del humanismo era la visión del ser humano como ser natural, con historia, con sentimientos, obvio. A diferencia de la época medieval, donde el ser humano solamente era visto desde la perspectiva teológica. En la época medieval solamente éramos hijos de Dios. No pensábamos, no sentíamos, no nada. Solamente decían que pues Dios había querido, ¿no? Oye, padre, me siento triste. Es que Dios así quiere que te sientas triste. Oye, padre, no, pues es que Dios así quiere, ¿entiendes? No teníamos historia, no teníamos sentimientos, no teníamos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, varios fueron los detonantes de este cambio en el mundo, entre los que se cuentan la caída de Constantinopla, ya lo vimos, la intervención de la imprenta tipográfica, que es lo que les comentaba. La imprenta tipográfica, antes para hacer una plancha de imprenta, es decir, para imprimir esta hoja, en la antigüedad, se tenía que tallar a mano cada una de las letras. Y obviamente, pues cada letra, pues así como la ves, se tenía que tallar en madera. Cuando tenías toda la plancha, pues entonces se imprimía 100 veces esta hoja. Y luego la otra, etcétera. Así hasta juntar todas las hojas. Era muchísimo trabajo. ¿Qué hizo Gutenberg con la imprenta tipográfica? Que cada letrita la hizo por separado y las juntaba en tablas. Entonces ya nada más armaba los renglones y lo hacía. Y luego armaba la otra y lo hacía. Entonces fue un avance muy grande, ¿vale? Entonces dice, la creación de un nuevo estrato social llamado burguesía, que eso es muy importante porque es mucho, es la pregunta muy recurrente
en el Comipems, ¿no? La burguesía, quiénes eran los burgueses, y recuerda que era pues ese grupo de comerciantes que se encargaban de llevar mercancías de un lugar a otro. Tenían conocimiento, visitaban todos los lugares, tenían poder porque se relacionaban con todo el mundo y tenían dinero, que prácticamente fue lo que convirtió pues la otra parte de la historia del mundo, ¿vale? Entonces dice que eran comerciantes que ganaron gran cultura y prestigio a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Dentro de las expresiones políticas del Renacimiento encontramos el parlamentarismo, sistema que se regía a través de representantes en un gobierno colectivo donde las decisiones se tomaban por consenso. Es decir, al llegar esta nueva era del humanismo, ya no se va a gobernar una sola persona, sino van a gobernar varios, ¿entiendes? Varios representantes de varios sitios para hacer el parlamentarismo. El absolutismo, que fue justo el caso contrario. Sistema que se regía por el poder absoluto de un monarca, rey, que era elegido por designio divino, Dios, sin algún contrapeso que frenara su poder. ¿Quién ponía al rey? El Papa. ¿Cómo ponía el Papa al rey? Dios se lo decía. No me imagino la conversación entre el Papa y el rey, ¿no? Digo, y Dios. ¿Dios? Sí, soy el Papa. Ajá. Sí. No, güey. ¿Sí? ¿Neta? Bueno, es igual. Luego voy, güey. O sea, tú tranquilo. Guárdame el vino el agua que convertiste en vino que me he hecho unas chelas luego contigo, ¿no? Bueno, te hablo por algo importante, Dios. Resulta que aquí Pedrito Rodríguez quiere ser el rey. Ajá. Sí. Sí peleó con... Ajá. Sí. ¿Pero qué le digo? Que sí. ¿Sí? Chingón. Va, órale, güey. Va, nos vemos luego. Adiós. ¿Qué crees, güey? Que dijo Dios que sí. La neta no me imagino la conversación entre el Papa y Dios. Pero así ocurría. Es decir, el Papa firmaba y este güey era el rey de Francia, este güey era el rey de España, por lo general siempre por traiciones, por masacres, por ganarle un reino al otro y masacrar a toda su población. Y entonces era el rey el que obtenía el reino. Así. ¿Entiendes? Entonces, si estudias la historia de los reinos, te vas a dar cuenta que está lleno de traiciones, de asesinatos, de incesto, ¿no? Vamos, un montón de cosas que te cagas. Bueno, en fin. El absolutismo es el sistema que se impuso cuando se acabó el feudalismo, ¿entiendes? Y no dejaba que el parlamentarismo surgiera. Que era un rey, el rey lo ponía a Dios y decía claramente, a nadie le voy a servir más que a Dios. Yo no supe que Dios bajara y le dijera un día a un rey, oye, güey, te estás pasando. No había manera de ponerles freno. Lo vamos a ver más adelante. Las principales expresiones filosóficas del humanismo fueron el estoicismo, principio que asegura que se puede alcanzar la libertad alejándose de las riquezas. Obviamente, pues esa es la idea, ¿no? Y comodidades materiales para dar cabida a una vida guardada por los pasos de la razón y la virtud. Es decir, te alejas de lo material, que pues en ese tiempo era muy difícil. Aún hoy es muy difícil, ¿vale? El epicureísmo, principio materialista que sostiene que las sensaciones son producidas por una sucesión de imágenes que dejan los cuerpos y registran los sentidos. Su finalidad es la búsqueda del placer que se debe extender al ámbito intelectual. O sea, no solamente tener un bienestar o un placer que fuera carnal, por ejemplo, ¿no? Sino pues un placer intelectual. El hecho de cultivar tu mente, y ustedes saben a qué me refiero, que ya entiendas un montón de temas que no entendías, pues prácticamente es parte del placer. Y eso es lo que se debe buscar en el epicureísmo. El escepticismo, pensamiento crítico que cuestiona de manera sistemática el conocimiento y la certidumbre absolutos. No hay peor enemigo del conocimiento. El enemigo del conocimiento no es la ignorancia. El enemigo del conocimiento es la creencia de falso conocimiento.
El escepticismo pone en duda todo lo que toda la gente da por hecho. ¿Para qué? Para que de ahí surja nuevo conocimiento. Si tenemos una tesis y una antítesis, ¿no? Que prácticamente es el supuesto del materialismo dialéctico, histórico primero, ¿no? Y dialéctico después, pues entonces es cuando evolucionan las ideas. Justo de eso oí hablar hace poquito a un chaval, o un güey, no sé quién es, de esto, por eso. Porque sí es verdad que se tienen que presentar. Si todos aceptamos una verdad como absoluta, nunca vamos a tener más conocimiento. Prueba de ello es que durante 1000 años creímos que la Tierra era plana, ¿no? Nunca pensamos que fuera diferente. Todo se nos hacía lógico. Entonces, dice... las principales expresiones literarias del humanismo son Dante Alighieri, La Divina Comedia, es una obra brutal, ¿no? Dos de las más grandes obras son la Biblia y la Divina Comedia de Dante Alighieri, que de hecho el infierno no existe en la Biblia. El infierno como tal no existe. El infierno como lo conocemos es la creación de Dante Alighieri, que tuvo un sueño. Un día tuvo un sueño y de pronto soñó que era el infierno, el purgatorio y el cielo, güey. Una novela brutal, pero de hecho todo mundo empezamos a tomar el infierno como los 7 círculos del infierno hacia abajo y eso, pero eso es una creación suya, ¿no? Es una novela. Perdón, que lo diga. Giovanni Boccaccio, el Decamerón, y Francesco Petrarca, el Cancionero. Son las más grandes obras, ¿no? Expresiones literarias del humanismo. Ahora, el tema no nada más se llama así, sino también se llama resistencia al cambio cultural en Europa. Ya hay un cambio, escucha, ya hay un cambio, ya hay ya hay conocimiento, ya no se puede parar. ¿Quién crees que se oponía? ¿Tú quién crees que se oponía a esa renovación cultural, a que hubiera conocimiento? ¿Quién crees que se oponía a que esto creciera más? Efectivamente. Una vez que surgió el humanismo, se tuvo una valoración muy alta del ser humano, que buscaba sobresalir a partir de sus limitaciones y capacidades. La razón y el conocimiento, eso es importantísimo, se convirtieron en los baluartes de esa época, que pugnaba por romper con la idea de que Dios era el centro y la razón de todas las cosas. Aunque esta época fue muy interesante y suponía una prosperidad en todos los ámbitos, no todos los actores sociales estaban de acuerdo con este desarrollo. La Iglesia Católica fue uno de los férreos opositores de esta nueva evolución en el mundo. Aunque seguía teniendo gran poder, su influencia había disminuido notablemente y debía asumir una nueva postura que respondiera al auge del antropocentrismo y la reflexión individual. Entonces, la Iglesia Católica no estaba de acuerdo, porque tenía el control absoluto de todos mediante la religión católica. Y, pues ahora lo estaba perdiendo, porque la gente empezaba a pensar y prácticamente, pues eso no era bueno para la gente que tiene poder. Un pueblo que conoce, que sabe, que entiende, jamás va a ser gobernado, o más bien jamás va a ser humillado, ¿no? Es por eso que nos va de la fregada a los mexicanos, por ignorantes. En fin, ¿qué se le va a hacer? Ahí te va. 1.3 se llama Expediciones Marítimas y Conquistas, costas de África, India, Indonesia y América. Esto es de lo que estamos hablando. Antes de pasar a este tema, voy a mostrarles lo anterior que tengo aquí como apuntes. Recuerda, contexto mundial, el mundo se vivía el final del feudalismo e inicio de los grandes reinos, que eran estados dinásticos, donde el monarca era elegido por Dios, siendo el Papa el intermediario. Ya les expliqué cómo estaba la conversación. Los europeos requerían de productos que solo existían en Asia, motivo por el cual el comercio entre Europa y Asia era muy grande, y llevado a cabo por los comerciantes o burgueses, que cada vez tomaban más fuerza y renombre en la sociedad. Este comercio fue interrumpido por la conquista de Constantinopla, mediados del siglo XV, ya les dije la fecha y todo, subrayenlo porque he visto esto como pregunta de Comipems, no nada más la fecha, el día y todo, así que ojo, por parte del Imperio Turco Otomano.
Las demandas de productos de Asia en Europa seguían estando presentes y hacen necesaria la búsqueda y apertura de nuevas rutas para llegar a Asia, rodeando África, y la otra, una idea nueva de que la Tierra era esférica y rodeándola se llegaría a Asia. La isla a la que llegó Colón se llama Guananí. También esto fue pregunta de Comipems y se le bautizó como San Salvador. Ojo, que son preguntas de Comipems, ¿vale? Renovación cultural y resistencia en Europa, el humanismo y sus expresiones filosóficas, literarias y políticas. A raíz de los nuevos descubrimientos se dan avances en varios ámbitos del conocimiento. El humanismo se basa en el antropocentrismo, el hombre en el centro de todo. Idea que plantea que Dios no es el centro de todo, sino el ser humano, y lo expresa como sujeto de sentimientos y sensaciones. Se dan corrientes filosóficas como el epicureísmo, escepticismo y estoicismo, que los explicamos. La literatura destaca Dante Alighieri, la Divina Comedia, Giovanni Boccaccio, el Decamerón y Francisco Petrarca, el Cancionero. 1449, Gutenberg, inventor de la imprenta tipográfica, hizo más fácil la difusión de las traducciones de los clásicos, que era pues la gente que escribía en Roma y en ese tipo de situaciones. 1000 años antes de esto, ya la gente pensaba, y luego 1000 años gracias a la Iglesia Católica. Gracias, Iglesia Católica. Pues 1000 años de oscurantismo, así se le llamó a esa época, oscurantismo. Resistencia. Las nuevas ideas introducidas a raíz del conocimiento eran contrarias a las ideas de la Iglesia Católica, que tenían cientos de años siendo aceptadas por todos. Ideas como la de, chécate las nuevas ideas, Nicolás Copérnico, modelo heliocéntrico, que mostraba que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, lo cual es la idea de la vieja, ¿no?, que tomaba la Iglesia Católica, sino que la Tierra tenía una órbita alrededor del Sol. ¿Entiendes? No había el heliocentrismo, sino el geocentrismo. Ellos hablaban del geocentrismo y resulta que Nicolás Copérnico dice que no, que es el heliocentrismo donde el Sol está en medio. Andrés Versallo, estructura de la anatomía humana, analizaba la anatomía del ser humano y su funcionalidad, que no era debido a Dios, sino al funcionamiento de diversos órganos del cuerpo humano, lo cual dio avances importantes en el terreno de la medicina. Y si te descubrían, pues te mataban. Galileo Galilei, perfeccionamiento del método experimental brutal para el nuevo conocimiento, el cual abre grandes posibilidades al conocimiento científico. Varios fueron los grupos de poder que se oponían al cambio cultural y al conocimiento en Europa, pero principalmente la Iglesia Católica fue quien se opuso, debido a que esto le restaba credibilidad y control, y sobre todo poder. Esto que ven aquí se llama expediciones marítimas y conquistas, costas de África, India, Indonesia y América. Chécate cómo estas expediciones, ahí se ve hacia dónde fue cada uno. Portugal, ¿no?, se va hacia Brasil, por eso en Brasil hablan portugués. ¿Entiendes? España se va a América, ¿no?, se extiende hacia Norteamérica, llega aquí, pasa por México y se extiende hacia Sudamérica. Por eso todos hablamos español. El Imperio Ruso se queda con esta parte de aquí de otro lado, que es Alaska, que luego se lo vende a los americanos. España, ¿no?, ya viste cómo está. El Imperio Otomano se extiende todo esto. Portugal ya viste cómo está, y también algunas partes de las costas de África también se queda Portugal con ellas. Países Bajos, ¿no?, que es Holanda y todo eso, se va para este lado, que es Indonesia. Francia se queda pues con esta parte de aquí, que es Canadá, por eso la parte de Canadá pues hablan francés también, y la Gran Bretaña, que es Inglaterra, pues se queda con partes de las 13 colonias de América, ¿no? Y pues luego se extiende todo esto cuando ya son Estados Unidos, para que más o menos tengas una idea en el mapa de cómo funciona. Digo, hay más colonias, pero me refiero porque para que veas, mira, Portugal se queda con esto, con las costas y con las costas de aquí de la India. Pero bueno, esto solamente era para mostrártelo, ¿va? Y te explico más o menos cómo funciona. Dice: debido a la necesidad que existía en Europa de encontrar vías alternativas para llegar al este, es decir, hacia la India, ¿no?, se realizaron dos tipos de expediciones. Unas que intentaban llegar al este navegando hacia el sur, rodeando África, que ya les expliqué. Las otras intentaban llegar a Asia partiendo de la idea de que la Tierra era esférica y se podía dar la vuelta si se navegaba hacia el oeste. La idea de rodear el continente africano para llegar a Asia trajo como consecuencia el encuentro y conquista de Indonesia.
en el siglo XV. El reino de Portugal efectuó las primeras expediciones en el Atlántico. Los portugueses iniciaron su aventura en las costas occidentales de África. Recorrieron las Islas de Madeira, llegaron a las Canarias, exploraron Senegal, Cabo Verde y el Congo. Sus principales conquistadores fueron el infante Don Enrique, Bartolomé Díaz y Vasco de Gama. Las otras expediciones fueron las que apoyaban la idea de que la Tierra tenía forma esférica y podían llegar al este rodeando por el oeste. La exploración trajo como resultado el encuentro de Europa con el Nuevo Mundo. Aunque Cristóbal Colón creyó que había llegado a la India, posteriormente otras naciones emprenderían viajes hacia América. De hecho, hizo 4 viajes y Cristóbal Colón se murió pensando que había llegado a la India, como Portugal hacia el sur y después Inglaterra hacia el norte. El descubrimiento de las nuevas tierras trajo como consecuencia que el Papa, como máxima autoridad eclesiástica del mundo cristiano, dictara varias bulas, escucha, esto es importante, en las que establecía la legitimidad para poseer las tierras descubiertas. Otros navegantes importantes en la exploración del continente americano fueron Américo Vespucio, quien exploró América del Sur y que gracias a sus mapas y descubrimientos se bautizó con su nombre al nuevo continente. Por eso se llama América, por Américo Vespucio. Resulta que cuando la gente llegaba aquí, con los indios, ¿no?, que éramos nosotros, llegó y decía, ya conquisté, ya llegué, puse mi bandera, ahora es mío. Era de los indios, pero ahora ya era de españoles. Entonces, iban con el Papa y le decía, oye Papa, eso es mío. Ah, sí, déjate dicto una bula papal. En la tierra donde me dijo es suya. ¿Quién más? ¿No? Oye Papa, fui a conquistar tierras ahí en la India. Ah, claro que sí. Déjame ver dónde tengo. Dios dice que esto es de Portugal. Ya está. ¿Quién sigue? Así se adjudicaban la tierra, güey. Así se adjudicaban la tierra, no importando que estaba poblada por nosotros. Entonces, es el tiempo de la conquista. Acuérdate, 1453 era la caída de Constantinopla y 1492, ni siquiera pasaron 50 años, se descubre América. Ese tiempo, la caída de Constantinopla detona completamente, pues, los nuevos descubrimientos del mundo. Y el conocimiento ya no se para. Entonces, se supone que evoluciona. Se supone. Porque van a pasar cosas bien, bien extrañas. Pero lo vamos a ver el día de mañana. Chicos, chicas, muchas gracias por todo. Mi nombre es Manuel Hernández, soy parte de Editorial Ignium. Estoy encantado de que están aquí y que me acompañen. Y sobre todo, pues que descubran estos pasajes que son tan interesantes. Y pues aparte de hacerte entender y llegar al Comipems, pues la neta, pues aprendes y entiendes cómo funciona, ¿no? Hay que saber de dónde venimos para entender a dónde vamos. Chicos, un abrazo enorme, cuídense mucho, recuerda que eres la única persona capaz de cambiar tu futuro, que puedes ser lo que te propongas ser siempre y cuando luches muy fuerte para conseguirlo, y que si el mundo no te acompaña, tienes esa posibilidad para cambiar tu mundo. Para eso debes saber de dónde vienes, ¿vale? Un abrazo para todos, chicos. Aquí no se raja nadie y 128 de 128 son posibles si le ponemos ganas. Nos vemos en el próximo video. Y si lo estás viendo en diferido, dale click, te faltan menos. ¡Ánimo! Hasta la próxima.